Buenos días, aprendices. Hoy vamos a resolver un ejercicio de ondas sonoras, del sonido. El problema nos dice, una fuente puntual emite un sonido que se percibe con nivel de intensidad sonora de 50 decibelios. 50 decibelios. Una fuente sonora emite un sonido. Este es el foco emisor. Que se percibe con nivel de intensidad sonora a una distancia de 10 metros. Es decir, supongamos que estamos aquí. En x igual a 10 metros se percibe con esa intensidad sonora. Tenemos que determinar la potencia sonora del foco emisor, de la fuente de emisión, y a qué distancia dejaría de ser audible el sonido. Es decir, a qué distancia x sub y dejaría de ser audible. Vamos a recordar todos estos ejercicios de intensidad sonora, cómo se resuelve. En primer lugar, ¿qué es esta beta? Esta beta es el nivel de sonoridad, o también llamado nivel de intensidad sonora. Nivel de sonoridad. Que lo medimos en decibelios. ¿Y cuánto vale el nivel de sonoridad? El nivel de sonoridad, con respecto a la intensidad sonora, se calcula así: 10 por el logaritmo decimal de intensidad sonora dividido por esta constante. Esta constante es la intensidad umbral de audición. I sub 0 se llama intensidad umbral de audición, y es la intensidad por debajo de la cual el oído humano no percibe ya el sonido. Intensidad umbral de audición. Y tiene un valor constante de 10 a la menos 12, y las unidades son las unidades de intensidad sonora, que son vatios por unidades de superficie. O sea, vatios partido metros al cuadrado, lo mismo que la intensidad. Bueno, otra cosa que tenemos que saber, que es nuestra onda sonora. Es una onda esférica, se transmite en todas las direcciones, y por lo tanto, digamos que esta superficie es la superficie de una esfera y tiene esta fórmula: 4pi por la distancia al cuadrado. Vamos a llamarle R, porque como es una onda esférica, pues R al cuadrado. Con estos datos ya lo podemos resolver, porque nosotros, como conocemos, podemos calcular la intensidad sonora de la fuente emisora, ya que conocemos que a esta distancia, cuando el radio es de 10 metros, el nivel de sonoridad es de 50 decibelios. Entonces, fijaos, nosotros tenemos 50 decibelios es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sonora partido por 10 a la menos 12. Bueno, ¿cómo trabajamos con esta? Nos podemos saber de memoria cómo es, pero si no nos acordamos, vamos a ver cómo descomponemos esto para poder resolver esta ecuación logarítmica. Voy a borrar este dato de aquí. Paso 10. 50 entre 10, 5, es igual al logaritmo de i partido por 10 a la menos 12. Y nosotros sabemos que, por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Es decir, logaritmo de i menos logaritmo de 10 a la menos 12. Esto, logaritmo de 10 a la menos 12 es menos 12. 5 es igual al logaritmo de i
menos 12, porque estamos hablando de logaritmos decimales, y el logaritmo de este número es el número al que hay que elevar la base, que es 10, para que nos dé 10 elevado a menos 12. ¿A qué número hay que elevar la base 10 para que nos dé 10 elevado a menos 12? Pues a menos 12, por lo tanto es eso. Y esto será más 12. Si lo pasamos al otro lado, 5 menos 12 es igual al logaritmo de i. Y entonces, aquí nos queda menos 7 es igual al logaritmo de i. Y tomando logaritmos, ¿cuál es el número al que hay que elevar la base? Que eso sería el logaritmo de i. Para que nos diera menos 7. Fijaos, si hacemos 10, voy a poner aquí. Yo he llegado a esto. Menos 7 es el logaritmo de i. Si yo hago esto, 10 elevado a menos 7 es igual a 10 elevado al logaritmo de i. 10 elevado al logaritmo de i es i. Por lo tanto, ya tengo que la intensidad del sonido es 10 elevado a menos 7 vatios partido metro al cuadrado. A continuación, a mí me están pidiendo la potencia sonora de la fuente. Pues vamos a ver la potencia y la intensidad, cómo se relacionan. La potencia y la intensidad. La potencia es la intensidad. La intensidad es la potencia por superficie. Por lo tanto, potencia me están pidiendo es la intensidad por la superficie. La intensidad sonora que yo tengo, 10 elevado a menos 7 vatios partido metro cuadrado. Y mi superficie, una onda esférica, pues será 4pi por el radio. Y hemos quedado que este nivel de sonoridad se percibe a 10 metros, por lo tanto el radio desde el foco emisor son 10 metros. Pues por 10 al cuadrado, y entonces me queda una potencia de 4pi por 10 elevado a menos 5 vatios. Y este es el resultado que me están pidiendo. Esa es la potencia sonora, la potencia de emisión del foco. La segunda pregunta que me dicen es: ¿a qué distancia dejaría de ser audible el sonido? ¿A qué distancia dejaría de ser audible el sonido? Vamos a ver. Es decir, ¿a qué distancia nuestra i tiene que ser igual al umbral? Porque justo a partir de esa distancia, si aquí aquí llegamos con una intensidad umbral, ya a partir de aquí ya no oiríamos el sonido. Entonces lo que hacemos es, nosotros queremos tener una intensidad, vamos a ver, a qué distancia dejaría de ser audible el sonido. Por lo tanto, nosotros queremos que nuestra intensidad sea de 10 a la menos 12. Y esto sería la i. Hemos quedado que la i es nuestra potencia partido por superficie. ¿De acuerdo? Como conocemos la potencia de la fuente de emisión, que la hemos calculado antes, que nos daba 4pi por 10 a la menos 5, y la superficie
es de donde vamos a sacar esta distancia, 4pi por nuestra x sub i al cuadrado, que es la que desconocemos. Pues no tenemos nada más que despejar, 4pi, y tenemos que x sub i al cuadrado será igual a 10 a la menos 5 partido por 10 a la menos 12. Y esto es igual 10 a la 7, y por lo tanto la distancia x sub i que nosotros estamos calculando es la raíz cuadrada de 10 a la 7, que nos quedará 10 a la 3 por raíz de 10 metros. A esta distancia, lo que nos salga, vamos a ver, 1000 por raíz de 10 a 3162 con 28 metros. A partir de esa distancia dejará de percibirse el sonido emitido por esta fuente de sonido. Y con eso hemos terminado este ejercicio.